Las 8:09 y Paquirrín Martín sigue sin dimitir después de injuriar a las víctimas del terrorismo, especialmente en Madrid, 134 asesinados, por esa banda que dice que tanto bien, tantas vidas ha salvado a los madrileños. Paquirrín Martín es tan lerdo que no se le ocurrió ni mirar a ver en qué votaciones el partido de la ETA, que ahora se llama Bildu, pues se ha llamado de 27.000 maneras, es el partido de la ETA, o la banda de la banda, como quieran ustedes, había apoyado, como decía Paquirrín Martín, que cristaliza en adoquín, como decía Paquirrín que había hecho, apoyando las mamarrachadas que ha hecho, por cierto, 2 cierres del Parlamento ilegales, Zampano. Bueno, pues resulta que nunca votó ninguno de esos proyectos, dice, para salvar vidas, nunca, jamás. Hombre, un partido que ha matado españoles, que para eso está, evidentemente las vidas de los españoles no le importan nada. En cambio, el PP, de 6 veces, 6 propuestas que hubo, 6 votaciones, por 6 proyectos de ley, tal y cual, 5, el PP apoyó 5, y Vox apoyó una, la primera. La Bildu nunca, ninguna, se abstuvo en todas, bastante le importan la vida de los españoles. O sea que Paquirrín Martín tiene 2 motivos para dimitir. Primero, que su mera presencia es una ofensa a las víctimas del terrorismo. Después, que es un sujeto absolutamente despreciable, porque cuando hizo como que rectificaba, insultó todavía más a las víctimas. Luego, porque es tonto hasta almorzar y después todo el día, porque hace falta ser tonto para no buscar un argumento mejor. Por lo menos comprueba si alguna vez han votado. Encima de traidor, mentiroso. Pues mentiroso. Así que Paquirrín Martín, son las 8:11 y sigue sin dimitir. Uy, no va a dimitir. Bueno, pues se lo seguiremos recordando continuamente. Paquirrín Martín, por donde vayas, vas dejando huella. Y espera que esa huella, que no es de carbono, que es de carbón encendido, del carbón del infierno, te lo iremos recordando. A ver, más aportaciones de otro partido que ha salvado también muchas vidas y muchas libertades. Derechos le llaman ahora, sobre todo el derecho de los violadores y pederastas a salir rápido de la cárcel, que esto es al final lo que es la ley famosa llamada del sí es sí. Vamos a ver, es la ley suelta violadores, y se va a ver mucho más. Como ya dijimos en su día, y también lo dijo aquí Feijóo, irán saliendo más de 4.000, son los violadores, pederastas y agresores sexuales en general que están en la cárcel. Para que estén en la cárcel tienen que ser hechos graves y probados, porque si no, no van a la cárcel. Para que sigan en la cárcel tienen que ser hechos gravísimos. Violaciones de menores, de niños, de niñas, en fin. El agresor, el violador no distingue. Y además nunca, jamás rectifica. El violador siempre va más. Siempre es violador. ¿Por qué? Porque es una tara que tiene. Son así. Y han sido siempre así. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Tal y como les adelanta Libertad Digital, se espera una avalancha de violadores y de agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí. Hasta la fecha se han producido más de 1.127 reducciones de pena y 115 puestas en libertad, la mayor parte de casos de pederastia. Muchos de los tribunales y audiencias provinciales han esperado a conocer la resolución del Supremo, que ha confirmado que las rebajas de penas se estaban aplicando correctamente. La actualización de las cifras en la estadística no se espera hasta el próximo mes de septiembre. Bueno, esto hay que explicarlo, gracias Sara y Daniel Muñoz. Hay que explicarlo, porque como todo está sujeto a la desinformación. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, explícanos la base de esta información que publica hoy, que es una exclusiva de Libertad Digital, y que va al fondo de una de las cuestiones que en teoría deberían decantar las elecciones, aunque yo creo que la izquierda no tiene remedio en España, que te vote Chapote, que te vote el violador y la tonta del bote, o sea, es una cosa patética. Pero, ¿cuál es la base de esta información, Miguel Ángel?
Pues Federico, hay que recordar que el pasado 6 y 7 de junio el Tribunal Supremo celebró el famoso pleno monográfico en el cual pues estudiaron hasta 29 casos aplicables que han intentado pues utilizar, digamos, como de criterio general a la hora pues de analizar y estudiar los recursos que surgieran con la aplicación de la ley del solo sí es sí. Hay que aclarar que la jurisprudencia siempre ha estado clara, que es aplicar la ley que sea más favorable al reo. Sin embargo, pues cuando entró en vigor la ley del solo sí es sí, digamos que había unas casuísticas muy amplias, había muchos casos y entonces había que fijar unos criterios generales. Déjame decir una cosa, perdón Miguel Ángel, que es que además, sí. Empezando por la propia ministra de Igualdad, la PAN Patapán, Yone Belarra, por supuesto todo el gobierno, y Pachi López, que era el portavoz en el Congreso, si no recuerdo mal, porque este hombre es portavoz en cualquier sitio, dijo, pues se cambia la ley y ya está, a los jueces fachas se les dice lo que tienen que hacer, tienen que formarse los jueces, decía Patapam. O sea, tienen narices unas tías que a duras penas han terminado el bachillerato diciéndose a los jueces, que son todos de carrera por oposición, que se tienen que formar. Pero lo cierto es que había una presión que a muchos jueces les llevó, por lo que he leído en tu información, a dilatar, a retrasar su decisión, que era la de indubio pro reo, si es que está en el derecho romano, es de toda la vida. La cuestión de fondo, que era tener detrás el aval del Supremo, ¿es así? Efectivamente, así es, Federico, tal cual lo has dicho. Había muchas audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia que digamos que han esperado a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre esos 29 casos que digamos que recogen todas las posibilidades en la aplicación de la revisión con la ley del solo sí es sí. Ahora el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, con lo cual se espera que en las próximas semanas, en los próximos meses, pues todas esas audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia que no habían revisado o que habían dejado digamos en stand-by una serie de casos de revisión de condenas con la ley del solo sí es sí, lo hagan ahora. ¿Esto qué va a suponer, Federico? Pues como decimos, va a suponer un repunte importante a la hora de computar estos datos. Recordamos que ya son 1.127 los violadores de mujeres y niños beneficiados y 115 escarcelados. Ahora se espera que se empiecen a pronunciar todos esos tribunales que todavía no lo habían hecho, digamos, que tenían una serie de casos ahí esperando, y con lo cual pues las próximas estadísticas que dará el CGPJ se esperan para el 7 o 10 de julio, pero por la información que a mí me llega no creen que se vayan a poder computar hasta septiembre pues todo ese repunte de casos, debido a que ya julio, agosto empieza a haber ya pues obviamente los tribunales empiezan a estar algunos a medio gas, por así decirlo, no se van a poder recabar los datos al completo, y con lo cual se cree que hasta septiembre no se tendrá pues los datos de la magnitud de este repunte, que como digo pues estaban a la espera de la resolución del Supremo, y entre ellos, Federico, y como contamos aquí también en Libertad Digital, se espera que se pronuncie nada más y nada menos que el TSJ de Navarra con el caso de La Manada, que desde luego esto ya puede ser la guinda del pastel, porque recordamos que esta ley ideológica del solo sí es sí salió por parte de Podemos para canalizar pues todo ese movimiento de hermana yo sí te creo, etcétera, contra La Manada de Pamplona. No es agresión, es violación, o sea que borraban toda distinción en la agresión sexual. Daba lo mismo un pellizco que una violación en grupo, y el resultado es esta basura, claro. Exactamente, todo era agresión sexual, ya desaparecía el abuso sexual, sino que era todo agresión y violación, con lo cual pues ahora el TSJ de Navarra es uno de los tribunales, Federico, que ha estado esperando la resolución del Supremo para pronunciarse sobre el recurso de uno de los 5 integrantes de La Manada que recurrió. Los otros 4 están a la espera de a ver qué sucede con ese, con lo cual pues ya esto ya podría ser, como digo, Federico, la guinda del pastel, porque se espera que resuelva este mismo mes de junio el TSJ de Navarra, y ya lo que podía faltar era eso, ¿no? Que rebajara la condena a los de La Manada con la ley que se suponía que había hecho Podemos para evitar que el código de La Manada le llamaban, ¿no? Bajas. El código penal de La Manada. El código
El de Belloc. Al Código Penal anterior, que habían ellos reformado con la ley del solo sí es sí, era el Código Penal de la manada, y ahora resulta, Federico, que el auténtico Código Penal de la manada va a ser el de la ley de Pedro Sánchez y Irene Montero, ¿no? Que podría ser ya, como digo, la guinda del pastel de esta barbaridad, de las consecuencias catastróficas de esta ley. Y bueno, tú citabas al gobierno, Federico, hace unos días, pues falazmente desde el gobierno decían que no se pronunciaban sobre las cifras actualizadas porque la ley ya estaba derogada, dejando por alto que aunque la ley ya haya sido reformada, sus efectos y sus consecuencias catastróficas, como decías, van a seguir durante años en España. Bueno, fíjate lo que te digo, Miguel Ángel, son las 8:19 y Paquirrín Martín sigue sin dimitir. Dirán que con el gobierno de la derecha hay muchas más violaciones de mujeres. Lo dirán los que lo han propiciado. La izquierda es así. Ni tiene remedio, ni tiene cura, ni tiene vergüenza, son así. Oye, por cierto, tú que estás siguiendo lo del caso Negreira y tal, y te sabes lo del Barça, ¿sabes lo último de Laporta yendo a Qatar para vender el 49% de esa ruina, que ya es menos que un club, pero un poco más que una jaima, porque sea una jaima de Qatar? Desde luego, yo creo que el Barça está en una situación económica y judicial, que es la mía, Federico, muy grave, y lo que sí te puedo decir es que a la vuelta de verano creo que todavía se va a poner más negro el tema para el Barça y, por supuesto, para el propio Laporta. A pesar de lo que nos están ahora vendiendo en las últimas semanas, ¿no? Que parece que les está beneficiando la investigación, todo lo contrario, Federico. A mí, según la información que me llega, va a ir a peor para el Barça e insisto, para Laporta. Eso me ha llegado a mí también y me alegra que tú eres una fuente más fiable que la mía, que yo soy más entusiasta, pero todo efectivamente va por ahí, y lo que mejor lo prueba es que ya está dando el pase para la Sociedad Anónima Deportiva para quitarse de en medio. Esto, ¿cuánto tiempo llevo diciendo que esto ya es de Roures y de Qatar? Ahora me hace gracia porque más que un club, no, menos que un club, y apenas una jaima, o sea, una tienda del desierto. Eso sí, les ponen calefacción, pingüinos para que haya más fresco en el desierto, pero no deja de ser una puñetera tienda en el desierto. O sea que vamos bien. Dice que quieren jugar en Qatar. No les dejan jugar en Arabia, como se llevan mal. Claro. Si no les dejan jugar en Europa, ¿no, Federico? Igual, o sea, ahí van a jugar la Champions de la península arábiga. Oh, qué bonito sería. Qué bonito. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Bueno, vamos ahora porque, claro, nosotros nos reímos porque somos del Madrid, claro. Y aparte porque lo merece esta gentuza. Los buenos socios del Barça, que sepan que les están robando el club. A algunos les da igual, pero a otros no. Solo quedan 3 clubes importantes en España que son propiedad de sus socios. El Real Madrid, el Atlético de Bilbao y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, antes Club de Fútbol Barcelona, que es el mismo. Todo apunta a que hace ya algún tiempo que a los socios del Barça les quitaron la propiedad del club sin avisar. Que todo esto de las palancas lo que ha sido es un enfeudamiento, es un préstamo de imposible devolución, cuyo primer acreedor es Roures. Por cierto, con una simulación de contrato, que es una cosa escandalosa. Pero como Tebas, que es el socio de Roures, lo ha permitido. Pero que sepan los socios del Barça de bien, que los hay, que el club se lo han robado. O están a punto de robárselo. Dice, vamos a Sociedad Anónima Deportiva. No, vamos a que os han robado el club después de arruinarlo. De arruinarlo deliberadamente, porque ahí se han llevado la intermediación de los grandísimos fichajes. En Rapiña, por ejemplo, Dembélé, o sea, aunque periódicamente el Barça o el Asco den cosas de el Barça no es un club que importe para nada, si no puede pasar ni en la Europa League. El Barça está más o menos ligeramente por debajo del Villarreal ahora en el ranking europeo. Tiene por socios el mismo nivel que el Madrid, debería tenerlo. Y con Núñez era aún más poderoso que el Madrid. Pero la política tiene estas cosas. También que el que ha cambiado las 3 Cs, casa, coche, compañera, de pronto
se va a encontrar con una terrible situación. Y es que lo va a tener que pagar en estos 2 años que todavía van a poder cobrar el sueldo de exdiputado. Pero 2 años. Y ahí se acabó. Este lunes finaliza el plazo para la presentación de las listas y las candidaturas de cara a las elecciones del 23 de julio. El fin de semana se constituían los ayuntamientos. Hoy vamos a conocer el reparto de concejalías. Este lunes se publican varios sondeos y encuestas electorales. En las del País, La Razón y El Confidencial, Partido Popular y Vox alcanzan la mayoría. El PSOE baja de los 100 diputados, excepto en el sondeo de Prisa, donde se mantiene con 106 escaños. Sumar, la opción que lidera Yolanda Díaz, se consolida como cuarta formación política y se mueve entre los 35 y los 40 diputados. Vox se mueve entre los 38 y los 45. Este fin de semana Pedro Sánchez volvía a agitar el fantasma de la ultraderecha, lo hacía en Sevilla, mientras Feijóo en Madrid se rodeaba de sus líderes autonómicos y locales encabezados por Díaz Ayuso y Martínez Almeida. El líder popular ignoraba los pactos con Vox, algo que no hacía Yolanda Díaz durante un acto de campaña. Sentir el honor de ser la primera fuerza política progresista capaz de parar en Europa a la derecha y a la ultraderecha el próximo 23 de julio. Demostremos al mundo y a Europa que no nos paran y que sí vamos a parar a la derecha y a la ultraderecha. ¿Sabéis qué os digo? No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado. Ayer se constituían los ayuntamientos en nuestro país y veíamos cómo se constituían los ayuntamientos en nuestro país con un Partido Popular, el Partido Popular de Feijóo, que sin rubor, sin complejos, pactaba para pisotear los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en nuestro país. Lo hacía sin rubor y sin complejos. O sea, sin rubor y sin complejos, el Partido Popular de Feijóo ayer en los ayuntamientos de nuestro país, ayer el Partido Popular de Feijóo pactaba sin rubor y pactaba sin complejos, pisotear, triturar, no sé, morderles la oreja y a las violadas, o sea, qué sé yo. La que ha soltado a los violadores eres tú. La banda que ha soltado violadores, pederastas y agresores sexuales sois vosotras. Vosotras. La pandilla de inútiles que han hecho la ley suelta violadores. ¿Y con quién lo habéis pactado? ¿Con la ETA? Sin escrúpulos, sin rubor, sin rubor han pactado sin rubor. La pobre, si no repite 3 veces una frase, no está segura. Y después ya le cuesta. Tiene que mirar, lee con dificultad, se nota. Yo creo que tiene un problema de vista, porque me he fijado últimamente en los papeles, hace así, hace un gesto, y yo creo que es que no ve bien y no se atreve o a cambiar, si lleva lentillas a cambiar la graduación, no a ponerse unas gafas como Dios manda para leer, porque si te fijas no ve hacerse. Con lo cual ya el aspecto ese de tucán. ¡Qué mujer! Bueno, lo último que sabemos a propósito de Vox, lo que nos llega, la purga que está habiendo, es básicamente, bueno, la purga es de gente que hasta hace nada, 10 minutos, eran las grandes figuras de las más populares que tenía Vox. Víctor Sánchez del Amo, Rubén Manso, Sánchez del Real, o sea, estamos hablando de los fundadores, de las figuras clásicas dentro del partido. ¿Cuál es el delito? El delito es que no estaban de acuerdo con el análisis, es una cosa interna, cómo valoraban el resultado de las municipales y autonómicas. Dijeron que no era tan bueno como decía el partido, como decía su líder, el caudillo. ¿Y entonces en qué difería? Hombre, cosas tan evidentes como Madrid y en cosas tan evidentes como Barcelona. ¿Qué ha pasado en Barcelona en la formación del ayuntamiento? Pues que Sirera, aunque no le dio demasiada cancha a Feijóo, pero la verdad es que el tío ha maniobrado hábilmente, ha conseguido echar a Colau, que los comunes apoyen a cambio de nada a Collboni y él con el voto del PP. ¿Y qué han hecho los de Vox?
el del oro pulido y el del yunque. Liberto Senderos, fundador y tesorero del Yunque en España, no sé si tesorero también de esa campaña, se votaron a sí mismos. ¡Qué mejor representación del espíritu de secta! ¿No hubiera sido mejor votar al menos malo? Pues para luego presumir de nosotros Claro, como somos del Yunque, ¿verdad, Liberto? Pero la cuestión de fondo, o sea, ni siquiera fue Abascal para llamar a Víctor del Amo, a Sánchez del Real, para decirles, oye, no cuento con vosotros, es una nueva etapa, yo qué sé. Pero en el futuro, vamos, lo que se dice en estos casos, ¿no? Recursos humanos, mira, tenemos que reducir la plantilla, pero tenemos otro proyecto, entonces contamos contigo para después, porque has hecho una gran tarea y tal. Bueno, Víctor Sánchez del Real es el que organiza la campaña de los 12 diputados que hacen el gran cambio en Andalucía. Eran 12, ¿verdad? Los que sacaron, 12. Pues lo organizó Víctor Manuel Sánchez del Real. A la puñetera calle, ni siquiera la llamó Abascal, le llamó un tal Cabanas, que es el manobra de Buxadé. Que por lo visto este Cabanas manda mucho y está ahora en el círculo, más bien el triángulo. Sí, ya sé que es como la masonería, pero es un triángulo, que son Abascal, Kiko Méndez Monasterio y por supuesto el incomparable, el inexorable, el incomprensible Buxadé. ¿Cómo Buxadé se ha convertido en esto? Es un misterio para mí. ¿Cómo se ha cargado a Ortega Smith, ha apartado a Iván y los Ivanes, se ha cargado a Víctor Sánchez del Real, se ha cargado a Víctor del Amo, se ha cargado a Rubén Manso, que era la figura económica y tal? Pregunten en jefatura. Pero que Abascal no sea para llamar al tío que sacó de la nada a Vox, que se fue la campaña de Andalucía de hace solo 4 años. Solo 4 años y ya está Saturno devorando a sus hijos. En fin, de esto aclaro porque la información del País, que es la única que hay hoy sobre Vox, Vox ha decidido no llevarse, no dar información o simplemente insultar, atacar, quitar toda información. Lo de menos es la publicidad de los partidos, aunque digan los bots estos de Iván y compañía, los de los yunqueros, que la gente, los medios viven de la publicidad de los partidos, es mentira. La publicidad institucional de los ministerios te puede dar algún dinero, no mucho, pero la publicidad de los partidos en campaña electoral son 4 perras y ahí se acaba todo y hasta dentro de 4 años. Eso y nada, es lo mismo en una empresa seria. Que no ponen anuncios, pero para vosotros no se enteran vuestros votantes. ¿O qué creéis? ¿Que han pasado a votar la SER y a leer El País? Bueno, Buxadé prefiere una radio en internet que pague él antes que una radio que le lleve la contraria. Pues allá vosotros, listos, que sois muy listos, pero luego no vayáis de patriotas, ¿eh? Una secta es una secta no tiene patria. Y por desgracia Vox, que es un movimiento patriótico, yo lo explico aquí y detalladamente, y cómo nace con DENAES y cuál es el sentido último, que es la rectificación de la deriva cobarde de la derecha española con el Partido Popular, pues está perdiendo su razón de ser, que es eso, influir decisivamente en eso, no pintar la mona. Soy el único, y hoy sigo siendo el único, que dice que el Acuerdo de Valencia es lo más importante que se ha hecho en la política española, gracias al PP y a Vox. Bien, ¿por qué después de firmar el mejor acuerdo que ha conseguido Vox nunca? Que es el de el compromiso para garantizar la libre elección de lengua en todos los tramos de la enseñanza. Que ese es el modelo que se resiste el PP de Baleares a aplicar, que ese es el bueno. ¿Por qué sale un número 2, que no sé ni quién es, diciendo, pero nosotros no consideramos que la violencia de género exista porque le llamamos violencia intrafamiliar? ¿Y a qué viene eso? ¿Qué quieres, algún mérito ante Buxadé? Pero eso, ¿en qué te ayuda? Sobobo, ¿en qué te ayuda? No digo a la persona, digo la política, la línea. Vamos a decir que pues nos votamos nosotros solos.
Claro, pues te vas a votar tú. No se puede decir que Vox tuvo un gran resultado en unos sitios, Valencia, y muy malo en otros, Madrid. Es que están ahí las cifras. No se puede decir. Porque si el líder máximo, el caudillo, el amo, el jefe, el conducator, el duce, dice que ha sido estupendo, es estupendo. Siempre, bueno, una frase que uno de los que no se cree que lo hayan echado, decía ayer, decía que todo negativo, que nada positivo. Digo, hombre, ya como el entrenador holandés, vosotros todo negativo, nada positivo. En fin, allá Abascal, que después de crear algo muy importante, se lo puede cargar, parece que es que no, pues mira que lo cuento aquí en el libro bien, ¿eh? La base social de la derecha no respeta a los partidos, respeta a los valores. Y cuando es evidente que se están conculcando los valores que representaba Vox, que Vox era un partido simpático, hasta hace un año era un partido simpático, lo podías votar o no, yo lo voté, creo que soy el único así de los periodistas famosos que lo dice y que lo hizo, pero que es que ahora es profundamente antipático, partido encerrado en sí mismo, en una secta, con el yunque ahí. Liberto Senderos, concejal de Barcelona, que se vota a sí mismo o al oro pulido, al que no le dejan ni hacer una entrevista. No vaya a decir, no vaya a ser que yo le pregunte qué hace con un número 2 del yunque, que tiene un juramento como sociedad secreta incompatible con un partido en un Estado, en un régimen democrático. Incompatible con lo que ha sido Vox. Ya, son 4 gatos, pues échenlos, porque no son gatos, son virus. ¿Qué pasa? Que cuando no se opera un cáncer, el cáncer avanza. ¿Y cómo prospera el yunque? El yunque prospera en el secreto. El yunque prospera en la censura, como toda sociedad secreta. La sociedad secreta prospera en el secreto. En fin, y Budol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, antes y a propósito de la involución de Vox hacia no sé muy bien qué especie de secta económico-mexicana. Francisco José Contreras, lo hemos entrevistado aquí, es uno de los grandes teóricos, primero de la tradición del pensamiento católico español. Es uno de los que han estado siempre investigando y tiene varios libros, pero además que es un tipo de una formación extraordinaria que ha demostrado muchas veces, a propósito de la memoria histórica, pero sobre todo un tipo de, pues como Rubén Manso, de los que van más allá de una representación, gente que tiene un pensamiento propio. Probablemente es el investigador más importante que tiene la derecha española en toda la relación de la fe y la razón en nuestra tradición católica, que es la tradición, seamos creyentes o no, histórica de España. Bueno, pues saca un libro, iba a presentarlo aquí, le hacíamos un programa especial con Nuria Richard y Domingo Soriano, y de pronto Abascal prohíbe que venga a hablar de su libro. Esto se produjo la semana pasada. O sea, para que si alguien piensa que exagero, no exagero, me quedo corto. O sea, lo que está pasando en Vox es de no creer. De no creer. Tranquiler. Sí, Tranquiler, ese método infalible que nos proporciona la agencia negociadora del alquiler. Hablando de entrevistas, precisamente, es una de las cosas que hace la agencia negociadora. Son ellos quienes se entrevistan personalmente con los candidatos a inquilinos. Federico, claro, ahí está el origen de muchos de los problemas que luego pueden que uno surgir no sabe ver. No sabe ellos ver. hacen la entrevista, conocen y a partir de ese momento empiezan a tratar además con el inquilino. Así que imagínate, para el propietario son todo ventajas. El número de teléfono que ustedes deben anotar es el 920-2011, 920-2011 y a disfrutar de ese método conocido como Tranquiler. Bueno, vamos a recordar, ya están Girauta, Ignacia de Pano, hoy que tenemos
Una tertulia sabrosa, más la República de los Tontos. Los fines de semana suele haber material de sobra. A ver, teléfono para que nos den su opinión. El 648 91 92 60, solo audio WhatsApp. Hoy se cierra el plazo para la presentación de esas listas, con lo cual que opinen, por ejemplo, sobre ese veto asumido por parte de Podemos, ese veto de Irene Montero en las listas de Sumar, sobre la purga en Vox, la salida de Víctor Sánchez Ese del veto Real. asumido por todos los de Vox, para que no vengan a donde venían, que es una cosa de no ni para hablar de sus libros, como si el libro fuera simplemente un homenaje al caudillo Abascal o al comisario Cabanes. Cabanes, pero ¿quién es Cabanes? Dirá Víctor Sánchez del Real, pues el que te ha echado. Ejecutado, dicen, por Terminator Puigdemont, así le llaman. Terminator, pero Terminator, ahora, como está muy ocupado matando a mucha gente, entonces tiene un verdugo adjunto, que es este Cabanes. Y que opinen también sobre, por ejemplo, lo sucedido este fin de semana, el sábado, en la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, el voto a favor del Partido Popular para que gobierne Collboni en solitario y no Trías, y ese voto también asimismo de los 2 concejales de Vox en el Ayuntamiento. Si por Vox fuera, hoy el alcalde sería el representante de Puigdemont. Dice, bueno, ¿es malo el PSC? Sí, pero hay graduaciones, en el bien y en el mal hay gradaciones, hay niveles. Bueno, esto es asombroso. O sea, el PP puede presumir que gracias a ellos no están ni Colau ni Trías. Vox puede presumir de haber votado a Vox y, por supuesto, que sus votos no sirvan para nada. Bien, van bien. Venga, pues que envíen sus opiniones y sobre las 10 les escuchamos. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.